Mis padres robaron mis ahorros y mi fondo universitario para dárselos a mi hermano y me echaron de casa. Años después los encontré en la calle rogando por mi perdón. Hola Edith. Mis padres me robaron los ahorros y el fondo universitario que habían guardado para mí, me echaron de casa a los 18 años, y usaron ese dinero para financiar los fracasos de mi hermano. 13 años después los encontré en la calle rogándome por ayuda. Agarren sus palomitas, esto se va a poner intenso. Me llamo Dorian, nací en una familia decente, 2 padres, 2 ingresos, suburbios tranquilos y un jardín con una cama elástica rota. Desde afuera, todo parecía normal. Pero yo nunca terminé de encajar en esa imagen. Mis padres tuvieron a Emilio 2 años antes que a mí y actualmente tiene 33 años. Desde el primer día fue el favorito. Rubio, dientes perfectos, el típico chico que metía goles y sonreía para cada foto. Los profesores lo adoraban. Los entrenadores hablaban maravillas de él. Mis padres lo trataban como si estuviera destinado a convertirse en una leyenda de Wall Street. Y luego llegué yo. No fui planeado. Me lo dijeron toda mi vida, casi con orgullo. Mi mamá solía bromear diciendo, fuiste nuestro pequeño accidente. Pero dejó de sonar como una broma el día que la escuché decirle a mi tía por teléfono, Emilio nació para triunfar. Dorian simplemente apareció de casualidad. Esa frase se me quedó grabada. Hasta hoy. Mientras crecíamos, todo en la casa giraba alrededor de Emilio. Nunca recogía nada. Dejaba la ropa tirada por el pasillo como un perro marcando territorio. Mi mamá solo suspiraba y decía, los chicos son así, mientras recogía todo detrás de él. En cambio, si yo dejaba un tazón de cereal en el fregadero, se volvía loca. Ya tienes edad suficiente para ser responsable. Cuando Emilio cumplió 13 años, le regalaron una bicicleta de montaña nueva. No una barata del supermercado, sino una de esas de $600, con cambios y suspensión delantera. Cuando yo cumplí 13, me dieron un librero usado y una lámpara de $10 comprada en una tienda barata. Como te gusta leer, creemos que esto es perfecto para ti, me dijeron. Recuerdo también la vez que Emilio chocó el viejo Honda de mi papá al sacarlo del garaje. Destrozó el parachoques y una de las luces traseras. ¿Y a quién culparon? A mí. Dijeron que lo había distraído. Yo estaba dentro de la casa haciendo tarea de matemáticas. Pero el punto más absurdo llegó durante su graduación de preparatoria. Le organizaron una fiesta de verdad, carpas en el jardín, parlantes alquilados, una manta enorme y bandejas de comida de un restaurante italiano. Mi mamá invitó a todo el mundo, vecinos, compañeros de trabajo y hasta gente random de la iglesia. Le hicieron un brindis y le regalaron un reloj nuevo. Cuando yo me gradué 2 años después, me dieron un pequeño pastel de chocolate en un plato de papel y un simple. Felicidades, hijo. Qué mala suerte que este fin de semana estemos ocupados y no podamos celebrar tu graduación. Y no era porque hubiera reprobado. Me gradué con promedio de 3.9, trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes para ayudar con los gastos y jamás me metí en problemas. Pero eso nunca fue suficiente. No cuando estabas al lado de Emilio, el futuro abogado. Y no es que Emilio fuera una buena persona. Era inteligente, sí. De esos que pueden mentirte sonriendo y hacer que encima les agradezcas. Los profesores pensaban que era brillante. Pero yo había visto su historial de búsqueda, la mitad de sus trabajos escolares los compraba en línea. Mi papá lo descubrió una vez y aún así lo dejó pasar. Está aprendiendo a delegar. Eso es liderazgo. Mientras tanto, si yo olvidaba pasar la aspiradora un sábado, recibía una conferencia de 20 minutos sobre cómo jamás sobreviviría en el mundo real. Una vez necesité $20 para una excursión escolar y tardaron 4 días en dármelos. Emilio, en cambio, apareció una tarde con $200 del monedero de mi papá diciendo que se los había encontrado. Nadie dijo una sola palabra. Para cuando cumplí 16, ya tenía trabajo, buenas notas y casi no salía de mi cuarto, porque sabía que las interacciones con mi familia siempre serían forzadas y no quería seguir desgastándome con ellas. Mi hermano caminaba por la vida como si todo le perteneciera. Era el tipo de persona que se creía demasiado importante para hacer fila, demasiado inteligente para estudiar y demasiado perfecto para equivocarse. Y lo peor era que el mundo se lo permitía. Mis padres también. Creo que preferían la versión de él que habían inventado en sus cabezas antes que la persona que realmente era. Recuerdo una noche en la que estábamos los dos en la sala. Emilio estaba tirado en el sofá con el teléfono, mientras yo estaba sentado en el piso intentando arreglar mi laptop, que tenía una bisagra rota. Llevaba meses ahorrando para comprar una nueva, pero todavía no me alcanzaba. Le pregunté si le habían sobrado piezas o cables de su computadora vieja. Se rió y dijo, deberías pedirles a mamá y papá que te compren una. A mí me funcionó. Lo miré. No estaba bromeando. De verdad creía que, si pedía algo, lo recibiría. Y lo peor era que no estaba equivocado.
La semana siguiente le compraron una MacBook para ayudarlo con las solicitudes de la universidad. Mientras tanto, yo seguía pegando una esquina de mi pantalla con cinta adhesiva todas las noches. Para ese momento, ya sabía perfectamente cuál era mi lugar en esa casa. Yo era el extra, el repuesto, el plan B. Y ni siquiera eran crueles de forma abierta. Eso era lo peor. La indiferencia educada dolía más que la crueldad. Cuando finalmente me atreví a decirlo en voz alta y pregunté por qué siempre me tocaba la peor parte, ni siquiera intentaron discutirlo. Mi papá apenas bajó el periódico y dijo: «Deja de ser dramático». Entonces mi mamá me miró directo a los ojos y dijo algo que jamás voy a olvidar. «¿Sabes algo, Dorian? Nosotros solo queríamos tener un hijo». Lo dijo con total seriedad, sin vacilar siquiera. En ese momento entendí que no importaba cuánto trabajara, cuánto ayudara, cuánto estudiara, cuánto ahorrara o qué tan lejos me mantuviera de los problemas. Para ellos, yo no era un hijo. Era simplemente lo que había sobrado. Y lo que había sobrado estaba a punto de hacer algo que ninguno de ellos veía venir. Tenía 16 años cuando empecé a construir mi sueño. Era la única cosa que hacía soportable todo lo demás. No me importaban las zapatillas caras, las fiestas ni el baile de graduación. Todo lo que quería era una PC armada por mí mismo, completamente a mi medida. Y ni siquiera era por los videojuegos. No del todo. Era por lo que representaba: propiedad, control, algo que fuera mío de verdad. Algo que hubiera construido desde cero, pieza por pieza. Sin regalos. Sin pedir favores. Solo yo, un trabajo de verano y una hoja de cálculo pegada en la pared con cada componente anotado: CPU, GPU, RAM, gabinete y fuente de poder. Veía canales de YouTube sobre ensamblaje de PCs como si fueran religión. Cada turno extra en la tienda de abarrotes iba directo a ese proyecto. A veces hasta me saltaba comidas para ahorrar más. No gastaba dinero en ropa, no cambiaba mi teléfono roto y casi nunca salía. Mis amigos me llamaban tacaño, pero la realidad era mucho más simple. Estaba completamente enfocado en mi objetivo. Por primera vez en mi vida iba a tener algo que no podrían quitarme. O al menos eso creía. Cuando cumplí 17, había logrado ahorrar poco más de $1.400. Era suficiente para una computadora sólida de gama media, un Ryzen, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica decente. Incluso pensaba pintar el gabinete de negro mate con detalles dorados. Guardé ese dinero durante meses en una caja de zapatos debajo de mi cama. No confiaba en los bancos y, siendo sincero, mucho menos en mis padres. Esa caja de zapatos era mi caja fuerte. Tenía los billetes envueltos con una banda elástica, como si fuera un mafioso fracasado. A veces los sacaba por las noches y pasaba los dedos sobre los fajos solo para recordarme que eran reales. Hasta el día en que dejaron de serlo. Era domingo. Emilio acababa de regresar de un retiro de mentoría empresarial de 2 días que había encontrado por internet. Entró por la puerta como si acabaran de coronarlo emperador de los mercados tecnológicos. Mi mamá corrió a recibirlo como si regresara de la guerra. ¿Cómo estuvo, cariño? ¿Aprendiste algo? Emilio sonrió como político en campaña. Mamá, hasta tengo una presentación preparada. Solo necesito capital inicial. Dijeron que tengo potencial. Ella lo miró como si estuviera viendo a la versión joven de Elon Musk. Ya veremos cómo hacemos. Esa frase debió haberme encendido todas las alarmas. Pero no. Simplemente subí a mi cuarto y seguí con mi vida. 2 días después regresé de mi turno en la tienda y me di cuenta de que la caja de zapatos había desaparecido. No estaba fuera de lugar. Había desaparecido. Busqué en el closet, abrí cada cajón, levanté la cama y revisé debajo del colchón. Nada. Al principio pensé que mi mamá había limpiado mi cuarto otra vez. Tenía la costumbre de entrar sin avisar, trataba mi espacio como si fuera otra bodega de la casa. Bajé las escaleras casi corriendo. Mamá, ¿has visto mi caja de zapatos? Ni siquiera levantó la vista del crucigrama. ¿Qué caja de zapatos? La que estaba debajo de mi cama. La que tenía mis ahorros para la PC. Entonces hizo una pausa. Solo un segundo. Pero esa pausa lo dijo absolutamente todo. Tu papá y yo necesitábamos ese dinero para algo importante, dijo, como si estuviera hablando de pedir prestado el auto. Parpadeé. ¿Qué? Le respondí. Por fin levantó la vista hacia mí. Estaba ahí guardado sin usarse. Además, tampoco lo necesitabas para nada urgente. Me quedé mirándola con la mandíbula apretada. Era para mi computadora. Y además, era mi dinero. Ella hizo un gesto con la mano, como si hubiera dicho que estaba ahorrando para figuras de acción. Te lo compensaremos. Más tarde me enteré de que ese algo importante era el capital inicial para la startup de Emilio. Quería crear una app para conectar entrenadores personales con clientes. La llamó FitFuse o alguna tontería parecida. No sabía programar, no tenía un plan real y tampoco experiencia. Solo tenía palabras de moda, una confianza absurda y un ego gigantesco.
Y mis padres se tragaron cada una de sus palabras sin dudarlo. Solo necesita una oportunidad, me dijo mi papá cuando lo enfrenté después. Lo miré incrédulo. ¿Entonces me robaste mi oportunidad para dársela a él? Ni siquiera pestañeó. No es robo si se queda en familia, me dijo. Juro que sentí como me subía la presión. Como si hubiera envejecido 10 años después de escuchar una sola frase. Esa noche me encerré en mi cuarto. Me quedé acostado mirando el ventilador de techo girar, como si se estuviera burlando de mí. Esa PC era mi plan de escape. Mi único lujo. Mi pequeña rebelión contra la sensación de ser el hijo no deseado. Y ellos la habían sacrificado como si fuera un mueble viejo que estorbaba. ¿Y lo peor? Emilio ni siquiera me dio las gracias. No hubo disculpas, ni reconocimiento, ni siquiera incomodidad. Actuó como si el dinero simplemente hubiera aparecido de la nada. Y por supuesto, un mes después la app fracasó. El sitio web jamás salió. Se gastó la mitad del dinero en una MacBook reacondicionada y en un supuesto asesor de imagen para marcas, que terminó dejándolo en visto. La otra mitad desapareció entre gasolina, pedidos de Uber Eats y un intento increíblemente estúpido de sobornar a un compañero de la universidad comunitaria para que le desarrollara la aplicación. Una noche llegó a la casa riéndose y dijo: «Resulta que el mundo de las startups es más difícil de lo que parece». Yo también me reí. Después fui a mi cuarto y le abrí un agujero a la puerta del closet de un puñetazo apenas él salió. Nunca me devolvieron el dinero. Cada vez que preguntaba, recibía respuestas como: «Luego hablamos». «Oh, no seas mezquino». Mi mamá incluso intentó hacerme sentir culpable hablando de lo difícil que era mantener a 2 hijos con un presupuesto ajustado. Ahí entendí que el problema nunca había sido el dinero. Simplemente no creían que yo mereciera las mismas oportunidades que Emilio. Semanas después los escuché hablando en la sala. Emilio solo necesita más tiempo. Tiene visión. Dorian es demasiado rígido. De todos modos, no sabría qué hacer con una oportunidad así. Me quedé quieto, escuchando como mi propio padre prácticamente decía que yo no estaba hecho para triunfar. Y aún así, yo era el que hacía dobles turnos, pagaba sus propios libros y ahorraba cada dólar, mientras Emilio seguía siendo el genio de la familia incluso fracasando una y otra vez. Ese fue el día en que algo dentro de mí se rompió definitivamente. Dejé de pedirles cualquier cosa. También dejé de guardar dinero en casa. Después de lo de la caja de zapatos, entendí que ningún rincón ahí era seguro. Si encontraban algo mío, se lo quedaban. Sin preguntar y sin devolverlo. Por eso abrí en secreto una cuenta en una cooperativa de crédito, únicamente a mi nombre. Todo lo que ganaba iba directo ahí. Apenas era suficiente para cubrir transporte, comida y lo básico, pero al menos era mío. Pagaba todo con tarjeta y jamás la dejaba en casa. Ya no había cajas escondidas, sobres ni billetes bajo el colchón. Nada que pudieran encontrar. Nada que pudieran quitarme. También dejé de mencionar cualquier cosa que comprara o para la que estuviera ahorrando. Si quería algo, lo conseguía en silencio. Sin presumir, sin dar explicaciones y sin volver a confiar. Pero la traición seguía ahí, ardiendo bajo la superficie. La cargaba todos los días, como una herida dentro de la boca, silenciosa, pero imposible de ignorar. Y lo irónico es que aquello apenas era el comienzo. Lo que hicieron después hizo que lo del dinero de la PC pareciera una simple multa de tránsito. Todo ocurrió unos meses después de mi cumpleaños número 18, cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación universitaria. Recuerdo que el corazón me latía tan fuerte que casi no podía leer cuando abrí el sobre. Decía que había sido aceptado en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan. No era cualquier universidad. Era Ross. Leí la frase «Nos complace informarle», una y otra vez, como si no fuera real. Y curiosamente, no sentí felicidad. Sentí alivio. Como si, por primera vez en mi vida, existiera la posibilidad de que yo no fuera tan inútil como mis padres me hacían sentir cada vez que elogiaban a Emilio por hacer lo mínimo. Tenía 18 años y por primera vez, sentía que tenía una oportunidad real. Tenía las calificaciones y había conseguido algunas becas, pero todavía necesitaba ayuda para cubrir el resto. Y eso significaba hacer algo que me había prometido no volver a hacer, pedirles ayuda a ellos. Desde que yo tenía 10 años, mis padres habían separado un fondo universitario para cada hijo. Uno para Emilio y otro para mí. El de Emilio había desaparecido hacía tiempo, consumido por sus emprendimientos fallidos y cada nuevo negocio absurdo que se le ocurría. Pero el mío debía seguir intacto. Así que tragué orgullo y esperé hasta la cena para hablar. Grave error. Estábamos comiendo espagueti, una de esas cenas aburridas de entre semana en las que nadie hablaba a menos que el televisor estuviera demasiado alto. Mi papá cortaba una manzana cuando me aclaré la garganta. Me aceptaron en Michigan, dije, intentando sonar tranquilo. Nadie reaccionó. Mi mamá apenas levantó la vista. Ah, qué bien. Eso fue todo. Ni preguntas. Ni felicitaciones. Ni un «estamos orgullosos de ti».
Solo un asentimiento frío y automático, como si acabara de avisar que había sacado la basura. Emilio, sentado al otro lado de la mesa, ni siquiera pestañeó. Seguía sirviéndose refresco como si aquello estuviera por debajo de él. Entonces puse la carta sobre la mesa. Conseguí una beca parcial, pero todavía necesito cubrir unos $20.000 al año. Si me ayudan con el primero, puedo pedir préstamos y trabajar para pagar el resto. Mi papá ni siquiera levantó la vista. No tenemos dinero. La frase fue quirúrgica, fría, directa, como una patada seca en las costillas. ¿Y el fondo universitario?, respondí. El que llevan años guardando para mí. Debería haber suficiente para empezar. La habitación quedó en silencio. Mi mamá se tensó y mi papá finalmente levantó la vista. Lo usamos. Sentí que el aire desaparecía. Primero la caja de zapatos y ahora esto también. ¿Lo usaron? ¿Sin avisarme? ¿Sin decirme nada? ¿En qué? La voz se me quebró al final, aunque me había prometido no darles esa satisfacción. Mi mamá dobló la servilleta con toda calma, como si aquello justificara todo. Emilio estaba trabajando en varios proyectos de negocios. Necesitaba dinero para conferencias, contactos y asesorías. No pude responder. Literalmente no pude. Emilio solo dio un sorbo lento a su refresco. Ni una palabra. Empujé la silla hacia atrás y el chirrido resonó por toda la cocina. Entonces también me quitaron ese dinero. La expresión de mi papá se endureció de inmediato. No empieces con el drama. Mi mamá intervino con una voz afilada. No tienes derecho a hablar así. Esta familia ha hecho sacrificios por ti. No eres el único con necesidades. Sí, respondí. Pero soy el único que se gana lo suyo. El tenedor golpeó el plato. ¿Perdón?, dijo mi padre. Lo miré directo a los ojos. He trabajado por todo lo que tengo mientras Emilio se pasa el día lanzando startups inútiles y quemando el dinero de los demás. Y aún así, ustedes siguen premiándolo con mis ahorros. Emilio finalmente habló. No lo hagas personal, hermano. No eres el único que está intentando salir adelante. Lo miré incrédulo. ¿Intentándolo? Gastaste miles de dólares en proyectos absurdos y comida a domicilio. Y ahora mi futuro desapareció por tu culpa. Entonces mi papá golpeó la mesa con la palma de la mano. Tienes que irte. Así, sin más. No fue un ve a calmarte. No fue un hablamos mañana. Solo, ve. Me quedé congelado. Mi mamá cruzó los brazos. Te dimos techo, comida y ropa, ¿y así es como nos hablas? Si crees que ya eres tan adulto, entonces lárgate de esta casa. Miré a Emilio. Seguía sentado. Seguía callado. ¿No vas a decir nada? Escuchaste todo. ¿Viste lo que hicieron? Ni siquiera vas a defenderme, le dije. Se encogió de hombros. Y ese simple gesto dolió más que cualquier insulto. Más que todas las mentiras. Más que todo el dinero que me habían quitado. Tomé mi mochila. Ni siquiera agarré zapatos ni una chaqueta. Ya no importaba. No iba a quedarme ahí ni un segundo más. Salí a la noche con el pecho ardiéndome por dentro y el aliento convirtiéndose en vapor. No hacía tanto frío, pero nunca me había sentido tan helado. La luz del porche zumbaba detrás de mí. Entonces escuché la puerta cerrarse de golpe, como si la casa misma estuviera ansiosa por borrarme de ella. 10 minutos después volvió a abrirse. Era mi mamá. Ni siquiera me miró. Solo lanzó 2 mochilas hacia mí, como si estuviera sacando basura. En una está tu ropa, dijo. En la otra, cosas que ya no queremos. Haz lo que quieras con ellas. Y volvió a cerrar la puerta. Esta vez, para siempre. No lloré. No grité. Me quedé ahí, inmóvil, como un error dentro del software de su familia perfecta. Eliminado del sistema. Desinstalado por completo. No sé cuánto tiempo permanecía fuera antes de reaccionar. En algún momento recogí las mochilas y empecé a caminar por la calle. Sin un plan. Sin nadie a quien acudir. Saqué el teléfono con las manos temblando y llamé a la única persona en quien realmente confiaba, Gabriel. Gabriel había sido mi mejor amigo en el bachillerato. Nos pasábamos notas en clase de historia y nos burlábamos del orientador cuando no nos veía. Era tranquilo, de esos tipos que nunca presionan ni hacen preguntas de más. Y sobre todo, jamás me hizo sentir menos que nadie. Contestó después de 2 tonos. Oye, ¿estás libre?, pregunté. Ni siquiera dudó. ¿Dónde estás? Voy para allá. 30 minutos después apareció en su Toyota destartalado. La pintura estaba desgastada, el espejo lateral estaba sostenido con cinta adhesiva y el carro olía a papas fritas viejas. Nunca en mi vida me había alegrado tanto ver un auto hecho pedazos. No preguntó qué había pasado. Solo dijo, sube, nos vamos. Esa noche dormí en un colchón tirado en la sala de su apartamento, usando una sudadera doblada como almohada. El ventilador de techo hacía un clic cada 4 segundos y el lugar olía a ropa sucia y condimento de ramen instantáneo.
Y aún así, me sentí más seguro ahí que en cualquier momento dentro de mi propia casa. Me quedé mirando el techo toda la noche, incapaz de dormir, con la mente girando sin parar. Pero no pensaba en venganza. Ni siquiera en la universidad. Solo había una idea repitiéndose una y otra vez. Estoy solo. Y nadie va a venir a rescatarme. A la mañana siguiente me despertó el olor a tocino y huevos. La mamá de Gabriel estaba en la cocina. ¿Te quedas a desayunar?, preguntó. Asentí. No insistió. No preguntó nada sobre mis padres. Simplemente me preparó un plato y me trató como si realmente perteneciera ahí. Fue la primera comida en semanas que no tenía sabor a resentimiento. 3 días después me llamó la tía Elena. No para preguntarme qué había pasado ni para juzgar a nadie. Solo habló con esa voz tranquila y firme que siempre la caracterizaba. Me enteré de lo que pasó. Ven para acá. Después de esa llamada, tomé un autobús hasta su casa. Cuando abrió la puerta, no hubo drama ni discursos preparados. Solo me miró, me hizo pasar y me dio un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Después se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y me dijo: te vas a quedar aquí el tiempo que haga falta. Sin prisas ni fechas. Hasta que encuentres tu camino y logres estabilizarte. Aquí tienes techo, comida y todo lo que necesites. Desocupó el cuarto que usaba como estudio y lo convirtió en un espacio para mí. Tenía una cama pequeña que crujía, un escritorio viejo y una ventana limpia. Sin que yo se lo pidiera, me puso algo de dinero en la mano. Para que empieces, dijo, sin hacer ningún drama al respecto. No intentó sobreprotegerme ni llenarme de consejos. Pero me dio algo que no había tenido en años. La posibilidad de elegir. Una noche me dijo: ve a la universidad o toma el camino que quieras, pero no permitas que ellos decidan quién eres. Esa frase se me quedó grabada. Se convirtió en combustible. Esa misma semana solicité préstamos federales para poder entrar a la universidad y después de varios trámites y papeleo, finalmente conseguí la aprobación. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Poco después comenzaron las clases. Cruzaba el campus en bicicleta bajo un frío insoportable, con unos guantes rotos que apenas me protegían las manos. Ya sabía cómo sería mi vida a partir de ese momento: fideos instantáneos, comida barata y noches enteras estudiando hasta quemarme las pestañas. No iba a ser fácil. Pero también sabía algo más: podía lograrlo. Jamás volví a pedirles nada a mis padres. ¿Me sacaron de sus vidas? Perfecto. Les demostraría cómo se veía el error cuando finalmente los superara. Los superaría en todo. Y nunca volvería la vista atrás. Lo primero que hice fue conseguir trabajo en una cafetería cerca del campus. No hacían demasiadas preguntas. Al gerente le gustaba que llegara temprano, no me quejara y mantuviera la cabeza baja. Trabajaba en el turno de apertura, de 6 de la mañana al mediodía. Limpiaba mesas, me quemaba los dedos con las máquinas de espresso y barría la acera antes de que saliera el sol. El sueldo era miserable, pero alcanzaba para seguir sobreviviendo. Los dormitorios eran diminutos. Compartía un cuarto del tamaño de un closet con un tipo que roncaba como un motor agonizando y dejaba calcetines tirados por todas partes. Pero no me importaba. Porque era mío. Tenía una credencial de estudiante, un horario, una laptop que apenas cargaba y una lista de clases que parecía una sentencia de muerte. Solicité todas las becas, subsidios y préstamos de bajo interés que encontré. Acepté toda la ayuda posible, excepto la de mis padres. Nunca llegó una llamada. Ni siquiera un mensaje falso de cumpleaños. Era como si me hubiera muerto y ellos simplemente hubieran olvidado asistir al funeral. Y sinceramente, eso hacía todo mucho más fácil. La universidad no tuvo nada de película inspiradora. Fue brutal. Durante los parciales dormía quizá 3 horas por noche. Terminaba mi turno en la cafetería, corría a clases y luego volvía para cerrar los fines de semana. Mi ropa siempre olía a leche quemada, café y sudor. Me perdí más eventos de los que puedo contar. Había noches en las que regresaba al dormitorio, me dejaba caer sobre la cama y me quedaba mirando el techo con los músculos temblando del agotamiento, preguntándome si todo aquello realmente valía la pena. Pero cada vez que pensaba en rendirme, volvía a ver sus caras. La mirada fría de mi mamá. El tono arrogante de mi papá. El silencio cobarde de Emilio. Recordaba el dinero de la PC. El fondo universitario. La noche en que lanzaron mis mochilas a la calle como si fueran basura. Y de repente, dejaba de sentirme cansado. Hubo una sola persona que nunca perdió contacto conmigo, mi tía Elena. No era exageradamente cariñosa ni dramática. Su apoyo aparecía en pequeños gestos, un mensaje antes de los exámenes, una llamada después de una semana difícil o comida caliente cuando sabía que llevaba días sobreviviendo a puro café. Nunca pedía detalles. Nunca buscaba chismes. Una vez le dije que estaba bien y ella respondió: no tienes que estarlo. Solo sigue avanzando. Nunca tomó partido de manera abierta, pero podía ver la culpa en sus ojos cada vez que se mencionaba a mis padres.
No intentaba justificarlos ni arreglar nada. Simplemente aparecía. Tranquila, constante, justo cuando más lo necesitaba. La graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Tenía 22 años y estaba de pie en un enorme campo lleno de estudiantes, usando una toga barata y sosteniendo un diploma con mi nombre. El sol brillaba, corría una brisa suave y ni siquiera me molesté en buscar entre la multitud. Ya sabía que ellos no estaban ahí. Ni siquiera sabían la fecha. Pero Elena sí. Estaba sentada casi al fondo, 3 filas atrás, con un ramo de flores comprado probablemente en una gasolinera y una sonrisa orgullosa que decía todo lo que jamás escuché de mis padres. No lloré. No hice una escena. Solo la miré, asentí y dije. Lo logré. 3 meses después recibí una oferta de trabajo en una firma financiera mediana en Chicago. El salario inicial era de $72,000 al año, muchísimo más de lo que esperaba ganar recién graduado. Acepté de inmediato. Me mudé a un apartamento compartido con otros 2 tipos, uno tocaba la guitarra a medianoche y el otro robaba comida del refrigerador como un mapache. Pero no me importaba. Estaba trabajando. Estaba construyendo algo. Registraba cada dólar que ganaba. Dividía los cheques entre alquiler, préstamos, ahorros y una categoría llamada, no tocar a menos que te estés muriendo. Me salté vacaciones y rechacé fiestas. Cada dólar era munición. Cada hora trabajada era una ventaja. Pasaron 4 años. A los 26 ya había pagado todos mis préstamos estudiantiles y tenía 5 cifras en ahorros. Sin deudas. Sin ayuda. Sin atajos. Solo trabajo constante. El punto de inflexión llegó de la manera más simple posible. Estaba sentado en una reunión viendo a un grupo de ejecutivos discutir la crisis de liquidez de una empresa. Hablaban y hablaban usando términos sofisticados, pero daban vueltas en círculos. Y mientras los escuchaba, la solución me parecía obvia. La escribí rápido y se la mostré a mi supervisor después de la reunión. La leyó durante 5 segundos y soltó. Maldición, esto nos habría ahorrado una hora completa. No estaba intentando impresionar a nadie. Simplemente veía el dinero de otra manera. Ellos jugaban con números. Yo había sobrevivido gracias a ellos. Y fue ahí cuando empecé a pensar algo que ya no pude sacarme de la cabeza. Yo podía hacer esto mejor. La idea de abrir mi propia firma empezó como un pensamiento pequeño, casi un susurro. Pero no desapareció. Empecé a estudiar fusiones empresariales en mi tiempo libre, tomé cursos de derecho corporativo y llené un documento de Google con planes que nadie conocía. Cada noche, después del trabajo, me quedaba trazando rutas, clientes, estructuras y proyecciones. Sin fantasías. Sin discursos motivacionales. Solo matemáticas. Lynx Capital primero fue solo el nombre de un archivo guardado en mi laptop. Se volvió real el día que saqué $20,000 de mis ahorros, alquilé una oficina deteriorada en el 3er piso de un edificio viejo y contraté a 2 pasantes junto con una secretaria que encontré en Craigslist. Durante los primeros 2 meses trabajamos en sillas plegables y sin siquiera tener sitio web. Solo teníamos una idea clara. No vendemos humo. Resolvemos problemas rápido. El primer cliente llegó gracias a un contacto de mi antiguo trabajo. Tenían las cuentas hechas un desastre y el flujo de caja se les estaba desangrando. Lo arreglamos en 6 semanas. Después de eso, la reputación empezó a correr sola. Para cuando cumplí 30 años, Lynx Capital ya generaba 7 cifras al año. Todavía no era absurdamente rico, pero mi éxito ya era imposible de ignorar. Y entonces llegó Acción de Gracias. De la nada, Elena me llamó y me pidió que fuera a cenar. Dijo que toda la familia estaría ahí. Mi primer impulso fue colgarle. Pero antes de que pudiera hacerlo, dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Ya es hora de que vean en quién te convertiste, y lo que perdieron. No fui para reconciliarme. No fui buscando paz. Fui para confrontarlos. No con gritos. No con golpes. Con hechos. Aparecí en la casa en un sedán negro impecable. Nada exagerado ni llamativo. Solo elegante. En la mano llevaba una botella de vino lo bastante cara como para dejar claro, sin necesidad de decirlo en voz alta, que yo había seguido adelante con mi vida, y que me estaba yendo bien. No fui a esa cena con actitud de rey. Iba con un traje color carbón y una confianza silenciosa que no necesitaba anunciarse. Elena abrió la puerta antes de que tocara. «Viniste», dijo, sorprendida, aunque firme. Asentí. «Me lo pediste». Dentro de la casa ya había ruido por todas partes, cubiertos chocando, sillas arrastrándose y la televisión sonando de fondo. Pero en el instante en que crucé la puerta, la energía cambió. Algunas personas se giraron de inmediato. Otras me miraron como si hubieran visto un fantasma. Y unas cuantas fingieron que yo era solo otro primo cualquiera de visita. Mis padres ni siquiera intentaron disimular la incomodidad. Mi papá me saludó apenas con la cabeza, como si yo fuera el plomero que venía a arreglar una fuga.
Mi mamá levantó una ceja y luego apartó la vista, como si hubiera olido algo desagradable. Emilio, en cambio, se aseguró de ser el más ruidoso de la habitación. Miren quién volvió a casa, gritó desde el otro lado de la sala. Bonita botella, Dorian. ¿Tratando de impresionarnos? Sonreí apenas. Breve. Limpio. Yo no intento impresionar a nadie. Seguí caminando sin detenerme, dejando claro que no había ido ahí para actuar frente a ellos. Había ido a observar. Elena me hizo un espacio en la mesa. Me senté, tomé un poco de agua y me limité a escuchar. Durante 45 minutos no dije absolutamente nada. Solo observé a Emilio hacer lo que mejor sabía hacer, adueñarse de la habitación como un animador de bodas. Contaba historias, soltaba nombres importantes y repetía términos de negocios que apenas entendía. Y ahora, con este nuevo cliente, mi equipo está a punto de cerrar un acuerdo de $2 millones. Eso captó la atención de todos. Las conversaciones bajaron de volumen y varias personas giraron hacia él. Mi mamá intervino enseguida, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Es con Lynx Capital. Ahora mismo son muy importantes. Seguro han escuchado hablar de ellos en las noticias financieras. Mi papá asintió con orgullo. Una de las firmas financieras más importantes del estado. Casi me reí. Pero no lo hice. Porque yo sabía algo que ellos no. La empresa de la que Emilio presumía era mía. Él no tenía nada que ver con ese trato. No estuvo en una sola reunión. Ni siquiera aparecía en el radar de la negociación. Yo había cerrado personalmente ese contrato. Pasé 6 semanas enteras negociando con los directivos de Bennett y Rowe Capital. Emilio seguramente había escuchado fragmentos de la historia en algún lado y decidió apropiarse del mérito, como siempre hacía. Y ahí estaba ahora, sentado frente a toda la familia, actuando como si hubiera salvado la economía nacional. Tomé otro sorbo de agua y dejé que siguiera hablando. El momento llegaría. Y cuando llegara, no sería explosivo. Sería quirúrgico. Ese momento apareció gracias a una tía del lado de mi mamá. Entre cucharadas de puré de papas me miró y preguntó: ¿Y tú, Dorian? ¿Qué haces estos días? La mesa quedó en silencio. El tenedor de mi papá se quedó suspendido en el aire. Mi mamá bajó la mirada. Antes de que pudiera responder, mi padre habló por mí. Dorian no ha hecho nada que valga la pena mencionar. Me quedé callado. Él continuó. Siempre fue un poco perdido. No todos encuentran su lugar en la vida. Después de todo, fue un accidente. Nosotros solo queríamos tener un hijo. Alguien soltó un jadeo incómodo. Otra persona tosió para romper la tensión. Emilio sonrió. Yo ni siquiera pestañeé. Ya había escuchado ese discurso demasiadas veces. Pero esta vez alguien reaccionó antes que yo. Elena. Se puso de pie lentamente y dejó la copa sobre la mesa. Ya basta. No levantó la voz. No hizo falta. La frase atravesó la habitación como el sonido de un micrófono cayendo al suelo. Después miró directamente a mis padres. ¿No les da vergüenza decir algo así delante de toda esta gente? Sus ojos se endurecieron. Ese accidente al que desecharon construyó algo desde cero. Es la única persona de esta familia que jamás volvió a pedirles un centavo después de que lo echaron de la casa con 2 mochilas rotas. Y aún así ustedes siguen actuando como si él les debiera silencio. Elena recorrió la sala con la mirada y luego clavó los ojos en Emilio. Y Dorian no solo está bien. Es el fundador y CEO de Lynx Capital. Sí, ese mismo Lynx Capital del que estabas presumiendo hace un momento. Y llegó hasta ahí sin usar el nombre de nadie. La habitación entera se quedó congelada. La expresión de Emilio se vino abajo por un instante, como una mala mano de póker revelada demasiado pronto. Pero se recompuso rápido. La gente arrogante siempre sabe hacerlo. Se levantó soltando una risa falsa. Eso es ridículo. ¿Ahora vamos a inventar historias? Dorian, CEO de Lynx Capital, por favor. Estoy literalmente a punto de cerrar un trato con ellos y jamás he visto su nombre en un solo correo. Luego me miró directamente, sonriendo, como si estuviera esperando que reaccionara. Mi mamá intervino enseguida. Este chico siempre fue un soñador, siempre intentando alcanzar cosas que estaban fuera de su nivel. Mi papá añadió: ¿Y qué exactamente ha construido él? ¿Una empresa fantasma en una oficina alquilada? No dije nada al principio. Los dejé terminar. Después los miré con calma y pronuncié una sola frase. Tienen 5 minutos para disculparse. Silencio absoluto. Alguien dejó caer un tenedor. Mi mamá soltó una carcajada genuina. ¿Disculparnos? ¿Y por qué exactamente? Entonces me puse de pie, tranquilo, con las manos en los bolsillos. No pensaba avergonzar a nadie esta noche. Pero ya que decidieron hacerlo público, está bien. Saqué el teléfono, me aparté unos pasos y marqué un número. Toda la sala observaba. Llamé a Trevor, el director de operaciones de Lynx Capital. Básicamente,
la persona que supervisaba los acuerdos importantes de la empresa después de mí. El teléfono sonó una vez antes de que contestara. Trevor, dije, soy Dorian. Una pregunta rápida, ¿conoces a Emilio Mercer? Hubo una pausa. ¿Quién? Trabaja en Bennett Rowe. Dice que está cerrando el trato con Lynx Capital. Otra pausa. Después, la voz de Trevor salió tan fuerte por el teléfono que varias personas alrededor pudieron escucharla claramente. Ese tipo nunca ha estado en una sola reunión. ¿Quién demonios le dio permiso para hablar en nombre nuestro? Le di las gracias y colgué. 2 minutos después, el teléfono de Emilio empezó a sonar. Lo miró como si estuviera incendiándose. Contestó y se apartó unos pasos, aunque no lo suficientemente rápido. La voz de Trevor salió disparada por el altavoz. Mira, fanfarrón, ya sé perfectamente quién eres. Ya conseguí tu número y también escuché varias historias sobre ti. Al parecer te encanta fingir que trabajas con empresas importantes para impresionar gente. Y ahora vienes a hacer lo mismo con nosotros. Déjame ahorrarte problemas, vuelve a usar el nombre de esta empresa para aparentar conexiones falsas y voy a cerrar cada puerta que encuentres en el sector financiero. ¿Entendiste o necesitas que te lo repita? La voz de Emilio se convirtió en apenas un murmullo. Sí, señor, lo siento. Volví a sentarme. Nadie habló. Nadie se movió. Miré a mi padre y le dije, ¿todavía crees que no he hecho nada digno de mencionar? No respondió. Se quedó mirando el plato. Mi mamá abrió la boca, y volvió a cerrarla. Emilio regresó unos segundos después, blanco como una hoja de papel y sudando a través de la camisa. Nadie lo defendió. Nadie aplaudió. Solo quedó ese silencio pesado y extrañamente satisfactorio. Elena se inclinó hacia mí y susurró. Ya era hora. Me puse de pie una vez más y me abotoné la chaqueta. Con permiso. Creo que ya tuve suficiente por esta noche. Ella me sostuvo suavemente de la muñeca. Gracias por venir. La miré y asentí. Gracias por ser la única que sí estuvo presente, le dije. Y me fui. 2 días después llegaron las consecuencias. Estaba en una sala de juntas cuando la recepcionista transfirió una llamada a mi línea directa. Señor Mercer, dijo con cuidado, hay 3 adultos en el lobby. Dicen ser su familia. Quieren hablar con usted. Abrí la cámara de seguridad del vestíbulo. Ahí estaban. Mi mamá, mi papá y Emilio. Emilio parecía destruido. No acepté la reunión. Llamé a mi abogado. 10 minutos después, él bajó al lobby a recibirlos. Sin sonrisas. Sin saludos. Solo documentos en la mano. Estoy aquí en representación del señor Dorian Mercer, dijo con voz firme. A partir de este momento deben cesar cualquier tipo de contacto con él, verbal, físico o digital. Cualquier intento adicional será considerado acoso y tendrá consecuencias legales. Emilio intentó interrumpirlo, pero lo hicieron callar de inmediato. El personal de seguridad los acompañó hasta la salida sin necesidad de escándalos. 3 semanas después de Acción de Gracias, Emilio fue despedido de Bennett Rowe Capital, la firma financiera donde trabajaba. Después del escándalo en la cena, la empresa descubrió algo que llevaba tiempo haciendo. Emilio se dedicaba a exagerar contactos, inventar conexiones y fingir participación en negocios importantes para verse más influyente de lo que realmente era. Básicamente, usaba el nombre de otras empresas y acuerdos ajenos para ganar credibilidad y acercarse a más personas dentro del mundo financiero. Pero esta vez se metió con la empresa equivocada. Cuando Bennett Rowe se enteró de que había estado fingiendo representar negociaciones relacionadas con Lynx Capital y usando ese nombre para aparentar poder dentro de la industria, todo explotó. No hicieron ninguna escena. Simplemente lo dejaron ir. Seguridad lo escoltó fuera del edificio antes del almuerzo. Su credencial fue desactivada, perdió acceso a todo y para las 3 de la tarde, su nombre ya había desaparecido del directorio interno de la empresa. Yo no tuve que pedirlo. Ni siquiera insinuarlo. Trevor tomó la decisión por su cuenta. Para finales de esa misma semana, el nombre de Emilio ya circulaba en la lista negra informal de varias firmas financieras medianas del estado. Pasó de usar mocasines de $400 a rogarles a reclutadores que le devolvieran las llamadas. No funcionó. Nadie quiere contratar a un fraude. Emilio intentó reinventarse. Dijo que iba a lanzar su propia consultora, creó una página en internet y empezó a publicar en LinkedIn frases vacías y discursos motivacionales como si fuera un gurú de negocios. 2 me gusta. Ningún cliente. 6 semanas después, la página desapareció. Y entonces comenzaron a salir las deudas. Resultó que Emilio llevaba años viviendo de préstamos y promesas falsas, el préstamo del auto, créditos personales, tarjetas al límite, un negocio fallido de criptomonedas e incluso una supuesta inversión empresarial de $40.000 que le había sacado a un amigo de la familia, quien finalmente empezó a exigir el dinero de vuelta. Emilio no podía pagar nada. Así que hizo lo que hacen muchos hijos predilectos cuando todo se derrumba, volvió corriendo a casa de mamá y papá.
El problema era que esa casa tampoco era un lugar seguro ya. Años atrás, mi papá había sacado una segunda hipoteca para invertir en el futuro de Emilio. Ahora los pagos se estaban volviendo imposibles. Mi mamá había dejado de trabajar después de la cirugía de cadera. Los ahorros desaparecieron. Y cuando el aviso de ejecución hipotecaria llegó al buzón, ella llamó primero a mi tía para pedir ayuda. Mi tía no tenía ese dinero. Entonces me llamaron a mí. Ni siquiera empezó usando mi nombre. La primera frase fue: estamos en problemas. Nada de ¿cómo has estado? Nada de lo sentimos. Solo una súplica directa, como si todavía creyeran que yo les debía algo. No grité. No colgué. Solo escuché. Me dijo que estaban atrasados en todas las cuentas. Que el crédito de mi papá estaba destruido. Que intentaban conseguir un lugar más pequeño, pero nadie quería aprobarles un alquiler sin un cofirmante. Que Emilio estaba pasando por un momento difícil. Que los alquileres estaban imposibles. Y luego dijo algo que casi me hizo reír. Tú no entiendes estas cosas porque nunca has tenido que preocuparte por el dinero. Después de todo lo que había vivido, escuchar eso fue casi absurdo. Respondí con una sola frase. Tomaron su decisión el día que cambiaron mi futuro por el suyo. Ella no dijo nada más. Colgué. Una semana después aparecieron en persona. La recepcionista volvió a llamar a mi oficina. Señor Mercer, su familia está en el lobby. Esta vez ni siquiera abrí la cámara de seguridad. Llamé directamente a mi abogado. No quiero volver a tratar con ellos. Haz lo necesario para que no se les ocurra aparecerse por aquí otra vez. Esa misma tarde recibieron una orden formal de cese y desistimiento, con una cláusula adicional. Cualquier nuevo intento de contacto no autorizado sería tratado legalmente como acoso. Más tarde vi las grabaciones del lobby. No lloraron. No hicieron escándalo. Simplemente se quedaron ahí, quietos, como si no entendieran cómo habían terminado en ese punto. Luego se dieron la vuelta y se fueron. No volvieron. 2 meses después recibí un mensaje de texto de mi tía. Solo tenía una línea. Están en un albergue cerca del lado oeste. Perdieron la casa. El crédito también. Ya no les queda nada. Eso fue todo. Emilio terminó declarándose en bancarrota. Mi papá intentó trabajar manejando para Uber, pero lo rechazaron por problemas relacionados con el seguro. Mi mamá intentó adelantar el seguro social, pero se lo negaron por una tecnicidad. El albergue les permitió quedarse 30 días. Después tuvieron que irse. Intentaron quedarse en casas de conocidos, pero nadie quiso recibirlos. Una vez, mi amigo Gabriel me envió una foto. Mis padres estaban sentados afuera de una biblioteca pública con 2 bolsas plásticas a los pies y sin ningún lugar al que ir. Mi papá permanecía inmóvil en una banca, mirando al vacío. Mi mamá intentaba cargar el teléfono conectándolo a un enchufe exterior. Emilio no aparecía en ninguna parte. Supongo que desapareció en cuanto las cosas se pusieron realmente difíciles. 3 semanas después recibí una carta escrita a mano. No tenía dirección de remitente y estaba doblada 3 veces. Decía: cometimos errores. Lo sabemos. Pero seguimos siendo tus padres. Por favor, no nos dejes terminar así. No estaba firmada. Pero reconocí la letra de mi padre al instante. No respondí. Tampoco la rompí. La engrapé detrás de mi antigua carta de aceptación universitaria, la misma que ellos ignoraron años atrás. Después la guardé dentro de un archivador. Y de alguna manera, hacer eso me dio un cierre que ni siquiera sabía que estaba buscando. No porque el dolor hubiera desaparecido. No porque todo estuviera perdonado. Sino porque finalmente entendí algo. Ellos tomaron sus decisiones hace mucho tiempo. Y al final, terminaron viviendo con las consecuencias de esas decisiones. Emilio recibió exactamente lo que construyó para sí mismo. Mentiras, apariencias y promesas vacías. Y aunque mis padres probablemente cargaron con la parte más dura de la caída, eso ya no me importaba. Ya no era mi responsabilidad salvarlos. Ya no era mi trabajo cargar con errores que nunca fueron míos. Ellos eligieron su camino. Y yo elegí el mío. Así que seguí adelante. Seguí construyendo mi vida, mi empresa y el futuro que alguna vez me dijeron que nunca podría alcanzar. Y aprendí algo más importante que cualquier contrato o cualquier cantidad de dinero. Al final, las únicas personas que realmente valen la pena son las que estuvieron contigo cuando no tenías absolutamente nada. Por eso mantuve cerca a quienes sí permanecieron a mi lado. La gente que estuvo presente cuando todo era difícil. La gente que nunca necesitó verme triunfar para tratarme con respeto. Y al resto, simplemente lo dejé atrás. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.